Saludos cordiales a todos los que puedan visualizar este video, en especial al profesor Daniel Tejado, porque ya creé este video con la finalidad de dar una explicación sobre lo entendido de una comparación que realizaré sobre el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo y el profesor Juan Bosch. Pues espero que sea de su agrado, de su entendimiento y que puedan comprender cómo explicaré mis ideas de acuerdo a mi criterio. Pues bien, el régimen de Trujillo se desarrolló en una época fértil para los regímenes dictatoriales en América Latina, siendo contemporáneo en esa época en América Latina. En la cuenca del Caribe estaban desarrollados gobiernos similares, como ya había dicho, aunque según muchos autores y también evidencia histórica existe este gobierno de Trujillo tuvo oposición incluso de algunos dictadores de la época. Sus 30 años de gobierno son conocidos como la era de Trujillo, un periodo trascendental que marcó la historia dominicana, sea por bueno o sea por mal, pero Trujillo es recordado porque fueron 30 años que con cosas negativas y positivas, pero asumió y marcó una etapa crucial en nuestra historia. Pues bien, sin más preámbulo, su gobierno se caracterizó por el anticomunismo, la represión y la oposición, el culto a la personalidad, ya que este tenía megalomanía, según citan algunos historiadores. A él le encantaba que lo alababan y lo valagloriaran. También oprimía las libertades civiles, las libertades de prensa. Se cometieron abusos y violaciones constantes a los derechos humanos y sumergió el país en un estado de pánico donde todo el mundo tenía que rendirle respeto al jefe. Trujillo, así era llamado el jefe por todos nosotros los dominicanos, o si no, papá Trujillo. Incluso la música, el folclore y la misma capital de nuestra isla llevaba su nombre. En esa etapa del gobierno de Trujillo, una muerte podía ser cubierta como un accidente, o sea, eso no tenía que justificarse. Cualquier persona que quería formar un sindicato, un partido político en oposición al régimen era visto con malos ojos, incluso podía ser encarcelada y asesinada. Eso eran las dos opciones que tenía cualquier persona que se pusiera en contra del gobierno de Trujillo. El pueblo dominicano no podía expresarse con libertad, no podía decir nada en criticidad al gobierno de Trujillo. Este gobierno asumió el país en un estado de pánico, donde la libertad de prensa era un delito. Imagínense nosotros en esos tiempos, donde por medio de la globalización, la intercomunicación, las redes sociales, podemos decir cualquier cosa que queramos del presidente incluso. Y no es vista con ninguno, no es penal, o sea, es algo normal, porque ya todo el mundo puede expresar su parecer de la forma que quiera y que desee. Bueno, pero no obstante a eso también, como es considerado por muchos, Trujillo no fue tan malo, según muchos, pero según mi criterio, pues donde no hay libertad de expresión, pues ahí no hay bienestar. Pues entre sus tantas cosas negativas, pues vamos a destacar las positivas. Las cosas positivas de este régimen fue que puso fin a ese caudillismo, a esa inestabilidad política que había en épocas atrás. Restauró el orden público, porque el país estaba dividido, que los del sur es aquí, los del este aquí, y así sucesivamente. Ya fue un gobierno céntrico, donde todo el mundo pues respetaba al gobierno. En gran forma eso fue algo bueno. Durante su régimen todos los estamentos del Estado funcionaban con constancia,
estableció un monopolio empresarial, acumuló una gran fortuna, pagó la deuda externa. Se dice que este monopolio empresarial que él hizo fue a favor del mismo, porque como él era el dueño del país y el país era el patio de su casa, pues todas las ganancias, todo el crecimiento económico que tenía el país en esa época, pues le pertenecía. También al pagar Trujillo la deuda externa y todo esto, pues eso trajo en cierta parte disgusto con países incluso como Estados Unidos. Pues bien, este régimen de opresión por el cual pasó el pueblo dominicano en esa época, pues haré entonces la comparación con un gobierno que fue todo lo contrario, todo en lo absoluto, que fue el gobierno de Juan Emilio Bosch Gaviño. Este ganó la presidencia el 20 de diciembre del 1962 y fue el primer presidente elegido democráticamente. Entonces Bosch hizo la toma de posesión el 27 de febrero de 1963, convirtiéndose así en el primer presidente electo de forma democrática, como ya había dicho. Pero lo recalco porque, imagínense, después de esos 31 años de dictadura, pues era algo que se había de celebrar y que incluso en esos tiempos hay que recalcar. Pues en comparación con el gobierno de Trujillo, el gobierno de Bosch fue un gobierno democrático a favor de los más vulnerables de la sociedad dominicana. Su estilo de gobierno estaba en contra de todo lo que era tradición del país, es decir, en contra de ese tradicionalismo arraigado que a veces muchas personas y pueblos tienen, que no lo deja avanzar. Él tenía una visión más como cosmopolita y liberal de la vida y de la sociedad. Por eso él estaba en contra de todo ese tradicionalismo que a veces a muchas personas no le agradaba. Tomó una serie de medidas que fueron mal vistas por las clases burguesas o capitalistas de la República Dominicana en ese entonces. Racionalizó los recursos del Estado para hacer frente a la educación, a la salud, a la energía y a la cualificación de los recursos humanos, es decir, a mejorar la vida de los más vulnerables. A su vez, también tomó medidas a favor de la democracia del pueblo. Esa fue una revolución democrática. Dio inicio a la reforma agraria, prohibiendo el latifundio. Consagró el derecho de la familia campesina a tener tierra, a recibir ayuda técnica y económica del gobierno. Esto también puso de mal humor a los burgueses y capitalistas. Se elaboró una nueva constitución que es conocida como la Constitución del 63, que garantizaba al derecho de los pobres dominicanos. Implementó programas de reforma para distribuir el ingreso nacional de una manera más equitativa. Mediante el decreto número 9, declaró un plan de austeridad donde minimizaba, o sea, reducía los cargos públicos para reducir el gasto. Claro está. También promulgó la ley número 23 que fijaba el proceso del tope del azúcar y miel, lo cual puso también de mal humor a los norteamericanos. También concretó préstamos con compañías europeas, lo cual también no le gustó a los americanos, ya que ponía en juego sus intereses. Entonces, introdujo también una educación laica, es decir, educación que no iba centrada en ninguna religiosidad. Pues bien, todas estas medidas de gobierno de Juan Bosch fueron medidas extraordinarias que quizás chocaban con el pensamiento de un país que estaba sumido mediante la opresión de 31 años. Todas estas libertades democráticas como que era como un cambio demasiado fuerte para el pueblo dominicano durante esa época,
ya que Juan Bosch estaba muy adelantado, tenía una visión de corte democrático demasiado avanzado para la época, al menos para nuestro país, por lo que chocaba con los diferentes sectores y grupos conservadores, como los burgueses capitalistas e incluso inversionistas extranjeros, por lo cual hizo que Bosch no gozara de la simpatía de todos, y de los que ya tenía, pues que la iba perdiendo mientras pasaban los días, porque día tras día crecía la oposición hacia Bosch. Y ¿qué les digo? Durante esos 25 años que Bosch duró en el exilio, él asumía una otra realidad. Él no estaba basado en la realidad que estaba pasando el país en ese entonces, porque él tenía una visión más cosmopolita, de una sociedad más liberal. Entonces todo esto al fin pues dio paso al golpe de estado que le fue dado a Juan Bosch, el cual hizo de su gobierno algo muy efímero, pero que a la vez es recordado porque fue un plan democrático muy bueno. Y quizás en cierto modo el pueblo dominicano no supo valorar, o al momento de que esos altos funcionarios le dieran ese golpe de estado, pues no salieron a hacer huelgas a defender, porque este gobierno estaba en cierto modo a favor de los pobres, de los más vulnerables, y las riquezas eran distribuidas en cierto modo de una forma equitativa. Espero que hayan comprendido esta comparación que he hecho a continuación, y que sea de visto bueno y que sea calificada de una forma, eh, bueno, amenamente, como haya sido percibida mi idea. Muchas gracias.